Rosy, Dayana y los demás. Perfecto. Bien, en la anterior clase habíamos hablado sobre la planificación, ¿no? Que tiene sus diferentes fases, y en una de las fases está justamente la valoración, la evaluación de los riesgos. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a justamente hablar sobre los riesgos y vamos a visualizar justamente que para poder evaluar necesitamos identificar, hacer el análisis y posteriormente realizar una valoración, para que de esa manera podamos agregar algún tipo de control apropiado para mitigar ese riesgo. Entonces hay un proceso justamente que se va a seguir para la evaluación de riesgo. En este caso tenemos la identificación, la cuantificación y de qué manera vamos a priorizar una vez que se determine qué nivel de riesgo. Bien, entonces vayamos viendo cada uno de esos aspectos. Uno es, dentro de ese proceso, es la identificación justamente de esos riesgos. Nos dice que es el propósito de la identificación del riesgo. Básicamente debemos encontrar, reconocer y describir esos riesgos. Muchos pueden ser los factores para que nosotros podamos identificar esos riesgos, ¿no? Pueden ser las fuentes de riesgos tangibles o intangibles, las causas, los eventos, las amenazas, las oportunidades, algunas vulnerabilidades que podrían existir, ciertos cambios en los contextos, tanto externo e interno, y diferentes factores que ustedes pueden visualizar, ¿no? Y en una fase superior, después de haber identificado, vamos a hacer ese análisis del riesgo, ¿no? El propósito de este análisis de riesgo es justamente comprender la naturaleza del riesgo y las características, incluyendo siempre el nivel de riesgo, que más adelante vamos a entender cómo es que nosotros vamos a definir ese nivel de riesgo. El análisis de riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad. Esto va a depender del propósito que nosotros tenemos al momento de analizar. El análisis de riesgo debería considerar factores tales como la probabilidad de los eventos y de las consecuencias. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda suceder ese evento? Si puede ser por día, si puede ser en la semana, si puede pasar eso en el mes, o quizás puede pasar ese evento de forma anual, ¿no? En el año, dependiendo. Otro de los factores de análisis es la naturaleza y la magnitud de las consecuencias, ¿no? Si aún sigue sucediendo ese riesgo, ¿cuáles llegarían a ser las consecuencias que se van a dar posteriormente, ¿no? Otro de los factores, la complejidad y la interconexión, los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad, la eficacia de los controles existentes. Si bien para evitar justamente ese tipo de vulneración se ha definido o se ha implementado algún tipo de control, hay que verificar qué tan eficaz es ese control que se ha implementado dentro de ese proceso, ¿no? Los niveles de sensibilidad y de confianza. Vayamos viendo otras características justamente del análisis de riesgo. Va a ser parte justamente de la planificación, y eso también hemos evidenciado en la anterior clase. El propósito, la naturaleza del negocio y el entorno en que se va a operar, la dependencia de la tecnología para poder procesar y entregar información del negocio, los riesgos para el negocio que supone el uso de la tecnología y una visión general de los procesos de negocio.
Dentro del análisis de riesgo, pues vamos a poder aplicar diferentes métodos, pero el que vamos a directamente nosotros colocarlo en práctica es el método cuantitativo, ¿no? La probabilidad versus el impacto que nos va a permitir definir el nivel de riesgo. Claro que sí, hay otros métodos como el método cualitativo, que también se va a definir con alto, medio, bajo a través de una lluvia de ideas, de diferentes herramientas como el cuestionario, las entrevistas, evaluación en grupos y los métodos semi-cuantitativos que normalmente a los niveles se le va agregando algún tipo de cantidad. En este caso, un nivel alto va a ser 3, un nivel bajo directamente 1, ¿no? Y ya, una vez que hemos identificado, hemos hecho un análisis, vamos a valorar ese riesgo. Vamos a determinar qué acción adicional es la que vamos a realizar una vez que ya hemos analizado ese riesgo. Por un lado, puede ser que ya no se haga nada más. Posiblemente, por más de que implementemos algún control, ese riesgo va a seguir, ¿no? Va a continuar. Entonces la empresa puede asumir que ya no hacer nada y dejarlo así. Otra de las acciones, podríamos mencionar, es considerar opciones para el tratamiento del riesgo, ¿no? O sea, buscar algún tipo de control para mitigar ese riesgo. Realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo, mantener los controles existentes, ¿sí? Y considerar los objetivos. Si bien una empresa tiene diferentes objetivos para establecerse en el mercado, posiblemente con esos riesgos van a tener que reconsiderar los objetivos. ¿Cómo tratamos ese riesgo? En este caso, como les decía, mitigar, ¿no? Puede llegar a ser una mitigación que consiste en aplicar controles apropiados para reducir ese riesgo. Si estaba en un nivel alto, quizás con el proceso se podría ir bajando a un nivel medio y un nivel bajo, dependiendo, ¿no? Y lo otro que decíamos, una aceptación. No realizar ninguna acción y asumir las posibles consecuencias. O directamente el tratamiento de la eliminación, en el que consiste de eliminar las operaciones o actividades que provocan ese riesgo. Posiblemente ciertos procesos influyen en que ese riesgo se mantenga. Entonces esos procesos podrían ser eliminados y replantear algún otro proceso para que se pueda mejorar. O directamente compartir o transferir, en este caso transferir los riesgos a otra entidad, ¿no? Puede ser una aseguradora o proveedores. ¿Cómo realizamos esa evaluación de los riesgos? Primero, identificamos el objetivo del negocio. ¿Cuáles son sus objetivos? Identificamos los activos de información que respaldan justamente esos objetivos del negocio. Identificar los riesgos potenciales de los activos, determinar la probabilidad de impacto y nivel de negocio. Y posteriormente correlacionar los riesgos con los controles implantados. Básicamente ese es el procedimiento para la evaluación de los riesgos. Veamos un caso de riesgo, ¿no? Un caso de estudio. En este caso es un supermercado que justamente hace la venta de sus productos. Ese mismo sistema hace la gestión de inventarios, proveedores, clientes y empleados, ¿sí? ¿Qué activos tiene? En este caso tiene un servidor, tiene una computadora y demás. Vamos a ir viendo cada uno de esos procesos para la realización de la evaluación de riesgos. Primero, identificamos el objetivo del negocio, ¿no? Dentro de ese supermercado es que sea el principal comercio de ventas al detalle del país, reconocido a nivel nacional para ofrecer el mejor servicio
con productos de calidad. Ese es uno de sus objetivos. Y otro de los objetivos es incrementar las ventas de este año en un 50%. Bien, si existe algún riesgo, posiblemente estos objetivos se van a tener que reconsiderar, ¿no? Quizás puede ser que no se incremente las ventas a un 50%, ¿no? Entonces se va a tener que reconsiderar. Identificamos los activos de información que respalden los objetivos de negocio. En este caso, la empresa, pues,